Ya mañana empieza a disputarse el Grupo D de la Copa Oro 2023 y por eso hoy les traigo el análisis previo de lo que pueden ofrecer estas selecciones y mis pronósticos de cuáles son las favoritas para meterse en la siguiente ronda. Bueno, y los restantes grupos de esta Copa Oro 2023 que ya empiezan a disputar sus partidos ya tienen acción, mientras el Grupo D todavía está a la espera y por eso venimos hoy a hablar de lo que se puede esperar de estas 4 selecciones. Primero recordemos cómo está compuesto este cuarto y último grupo de la Copa Oro y ya lo pueden ver en pantalla, liderado por la selección norteamericana de Canadá junto a Guatemala, Cuba y también Guadalupe. Lo habíamos hablado, un grupo que está bastante dividido entre las 3 regiones de la CONCACAF, porque tenemos representación de Norteamérica, también de Centroamérica y también un par de selecciones del Caribe, además 2 selecciones que recién ascendieron desde la Liga B a la Liga A para la próxima edición de la Liga de Naciones y que pelearán también por el cupo a la Copa América 2024 como Guatemala y la selección cubana. Pero volvamos a la imagen para repasar las fechas y los escenarios en donde se van a disputar los 3 partidos, o bueno, los 3 jornadas de este grupo D. La fecha número 1 que será el martes 27 de junio, el día de mañana, cuando Canadá se mida a Guadalupe en el BMO Field de Toronto, mientras que Guatemala lo hará frente a Cuba, pero en el Drive Pink de Fort Lauderdale en Florida. La fecha número 2 será el próximo sábado 1 de julio en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, cuando Cuba se mida a Guadalupe y Guatemala lo haga frente a la selección canadiense. Y ya la fecha número 3 para cerrar la acción en este grupo, que se va a disputar en simultáneo, así que en 2 estadios distintos. Guadalupe se medirá a Guatemala en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, y Canadá lo hará frente a Cuba en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Bueno, iniciamos el análisis de este grupo hablando de que en el papel se veía como el más disparejo con respecto a la selección que lo lidera, que es Canadá, porque una selección que viene en un crecimiento exponencial aquí en la CONCACAF, que quedó primera en la octagonal de la eliminatoria, que está peleando por títulos, que ahora estuvo en la final de la Liga de Naciones, y en contraste tiene a una selección que viene desde la fase previa como Guadalupe y a 2 selecciones que son Guatemala y Cuba, que están intentando incursionar en la élite de la región, pero que todavía les hace falta un poco, que como estábamos diciendo ascendieron recientemente a la Liga A, pero que hay que ver si de verdad pueden competir frente a las mejores selecciones de la CONCACAF. Entonces, en el papel parecía muy disparejo el grupo, pero hay que ver qué es lo que puede suceder, porque iniciamos el análisis con Canadá, que se guardó a muchas de sus figuras. No estará Alfonso Davies, no estará Jonathan David, no estará Tajon Buchanan, es decir, muchos de sus jugadores clave y que marcan tanto la diferencia con el resto de la región no van a estar presentes en esta Copa Oro porque se les dio descanso. Aún así hay que tener cuidado porque sigue Miran Borjan, sigue Liam Miller, sigue Kamal Miller, sigue Stephen Eustaquio, jugadores como Lucas Cavallini y Junior Hoilett, es decir, a un Canadá que mucha gente ha estado comentando que tiene un cuadro B. Yo no lo diría tan B, diría que es casi como un cuadro A con algunas otras alternativas, y es cierto, sin sus mejores futbolistas, pero hay que tenerle mucho cuidado y por eso creo que Canadá es candidata a llevarse el título, porque tal vez no lleva sus mejores, pero sí con una plantilla lo suficiente para competirle a las demás, sabiendo que Estados Unidos sí tiene un cuadro completamente alternativo, que México no pasa por un buen momento, lo mismo con Costa Rica, Panamá, que tiene que competirle frente a Canadá, pero que también ya lo vimos en la Liga de Naciones, le costó un poco. Entonces, ojo con Canadá. Pero aún así es cierto que no es esa Canadá tan espectacular que hemos visto en las últimas competencias de la CONCACAF, y por eso le podría pasar factura y no ser tan dominante, o al menos no por tanto, en este grupo D. Después tenemos a una Guatemala, que es lo que estábamos hablando. Está en un constante crecimiento, otra que también creo que ha sido casi exponencial lo que ha crecido en los últimos años desde la sanción que se le obtuvo, que tuvo que empezar en la Liga C de la Liga de Naciones y ya está presente en la Liga A, peleará por clasificar a la Copa América, pero hay que ver si la calidad de esta selección chapina es la suficiente para ya empezar a meterse en la élite. No dudo que en los próximos años este proceso
tenga el éxito suficiente para hacerlo, pero no sé si en este momento todavía tienen el suficiente nivel, la suficiente calidad para meterse dentro de, por ejemplo, unas semifinales, aunque sí tal vez para meterse en unos cuartos de final, y eso lo estaremos hablando en el pronóstico. Ojo también con Mendes Lain, futbolista que juega en la Premier League, o bueno, estaba en Inglaterra y que ahora decidió representar a Guatemala a sus 31 años, y veremos qué salto de calidad le podría ofrecer este futbolista a la selección chapina. Después tenemos a Cuba, una selección que tiene un análisis muy parecido al de Guatemala. Ha venido haciendo muy bien las cosas, colocando futbolistas en buenas ligas para que su calidad empiece a crecer ya integralmente dentro del combinado nacional, pero que no estoy seguro que ese proceso todavía ha llegado a su pico y si les va a alcanzar en el futuro para meterse dentro de las mejores de la región, pero de momento lo han estado haciendo muy bien. Ya están en la Liga A de la Liga de Naciones y veremos qué pueden ofrecer, pero sí me parece una incógnita bastante grande cuál es el verdadero nivel de Cuba, y creo que lo estaremos probando tal vez frente a Canadá sobre todo, y si después ya pueden avanzar a la siguiente ronda, ver cómo se pueden foguear frente a las demás selecciones, pero sí creo que todavía ese salto de calidad no es el suficiente para considerarla dentro de la primera orden, digamos, de selecciones o de calidad de selecciones en la CONCACAF. Y ya por último tenemos a Guadalupe, que en el análisis es bastante sencillo, una selección que siempre pelea por estar aquí presente, que la vimos en la Copa Oro 2021 clasificarse de la fase previa, lo mismo en esta Copa Oro 2023, que compite, que es bastante incómoda y que ya después a la hora de pelear contra las selecciones más fuertes no le termina alcanzando, pero Guadalupe siempre está, Guadalupe siempre compite, es incómoda, podría dificultarle la clasificación tanto a Guatemala como a Cuba si les complica sus partidos, entonces hay que tenerle un cierto ojo ahí, pero no creo que tampoco Guadalupe vaya a ser candidata a avanzar a la siguiente ronda. Y ahora les doy mis porcentajes en este grupo de un 75% para la selección canadiense, un 50% para Guatemala, 40% para Cuba y 35% para Guadalupe. Aquí, como les digo, a pesar de todas las figuras ausentes de Canadá, sigue siendo ampliamente la favorita, sobre todo por los rivales que tiene, que pudieron haber sido tal vez de otro nivel. No quiero despreciar a Guatemala y a Cuba, pero como les digo, están apenas en un proceso creciendo, mientras que Canadá es una selección que juega de memoria, cambiando a los futbolistas que quieran y metiendo a los alternativos. Entonces eso hace que se le facilite a Canadá, aún en este grupo, ser ampliamente la favorita sin sus estrellas. Pero sí creo que va a haber una pelea bastante grande por el otro cupo de clasificación entre Guatemala y Cuba, que creo que parte con ventaja a Guatemala porque tiene más calidad, porque tiene también más recorrido, mientras que Cuba sí tiene que luchar contra corriente en varios de esos sentidos, pero que ahí va a estar la pelea, al menos en el papel, un poco favorita a Guatemala. Y ya después Guadalupe, lo que les dije, tiene una calidad suficiente para incomodar a las otras selecciones, tal vez no tanto para ser considerada como una de las que pueda clasificar a la siguiente ronda, pero hay que tenerle cuidado también en sus partidos porque no van a ser un regalo. Y ahora quiero terminar con mi pronóstico de la fecha número 1, que va a enfrentar primero a la selección de Canadá frente a Guadalupe. Aquí el partido más disparejo, si se quiere, de todo el grupo, y creo que incluso tal vez de toda la fase de grupos. Si tal vez Canadá hubiera tenido sus estrellas, eso estaría completamente confirmado, pero bueno, un partido en el que la selección canadiense pues nos dará una idea de qué tan fuerte puede estar sin sus figuras, lo que estábamos hablando, de si de verdad puede plasmar ese mismo fútbol con la ausencia de jugadores tan clave como Davis, David, Buchanan. No sé, aquí es mucho de ver qué puede hacer Canadá frente a una selección que veremos que le pondrá un poco de resistencia, pero que sí tendrá muy difícil poder pelearle a Canadá este partido. 50% de victoria para Canadá, 25% de empate y ese mismo porcentaje de victoria para la selección de Guadalupe. Mientras que en el otro partido del grupo, Guatemala se va a medir a la selección de Cuba, y aquí una lucha completa por la clasificación a la siguiente ronda entre estas dos selecciones. Será un partidazo. Aquí es donde tienen que demostrar cuál es la que está mejor, cuál es la que tiene más posibilidades de rozarse con las mejores del área y también posicionarse para clasificar a la siguiente ronda. Una Guatemala que creo que llega favorita en el papel, lo mismo que estaba hablando del pronóstico del grupo. Creo que Guatemala debería ser favorita y por eso un 35% de victoria, 35% de empate entre estas dos selecciones y un 30% de que Cuba se lleve la victoria. Pero aún así no puede descuidarse Guatemala porque, como les digo, Cuba también está en ese proceso de crecimiento, de empezar a meterse dentro de las mejores de la CONCACAF o al menos intentarlo. Entonces va a ser un partido bastante cerrado y que
dudo mucho que haya goleada, creo que se va a definir por algún error, por algún detalle, por calidad individual de algunos de sus futbolistas, y puede entrar, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Méndez Line. Entonces hay que tenerle mucho ojo a este encuentro, que creo que va a ser de los más peleados en la fase de grupos. Pero como siempre, quiero conocer sus opiniones, sus pronósticos de este grupo D, cuáles creen que van a avanzar a la siguiente ronda. También estén ya muy pendientes porque prácticamente todos los grupos se han puesto en marcha y empieza ya la acción de este torneo regional de selecciones de la CONCACAF, así que empiecen a ver los partidos. Aquí estaremos comentando todo lo que suceda y también hablando y actualizando todos mis pronósticos de cada uno de los grupos, así que nos vemos en el próximo video. Hey, si seguís acá y no te has suscrito, te lo recomiendo. Aquí puedes seguir con detalle todo lo que suceda en esta Copa Oro 2023, previas, pronósticos, resultados, análisis, videos curiosos, todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces, suscríbete al canal y seguí muy de cerca esta Copa Oro.